¿Sabías que puedes hacer que Photoshop se comporte exactamente como tú quieres? Desde cómo responde al usar el pincel hasta la cantidad de memoria que utiliza o el aspecto de la interfaz. Todo eso se controla desde un solo lugar, el panel de preferencias, que es lo que aprenderemos a utilizar en esta nueva lección del curso completo y gratuito de Photoshop. Pero antes de seguir, quiero hablaros un momento sobre este curso de Photoshop. Cuando comencé a grabar vídeos para este curso, hace ya más de 5 años, lo había planteado como un curso de 40 lecciones. Hace más de 2 años publiqué la lección 37 y desde entonces, por diversos motivos que me han tenido muy ocupado, no volví a grabar nuevas lecciones. Muchos me habéis preguntado durante este tiempo cuándo iba a terminar las lecciones que estaban previstas. Pues bien, ahora por fin puedo responderos. Hoy publico la lección 38 y en los próximos días publicaré la 39 y la 40. Poniendo fin al curso de Photoshop tal y como lo había pensado originalmente. ¿Y después de la lección 40 qué? Pues aún no lo sé. Desde que arranqué el curso, Photoshop ha incorporado muchas nuevas funcionalidades que no han tenido hueco en el planteamiento original del curso. Tal vez me anime a continuar con una lección 41, o tal vez decida cambiar de aplicación y dedicarle un curso a Illustrator o InDesign. Me gustaría conocer vuestra opinión. Llegado a este punto, ¿qué os gustaría aprender en los próximos tutoriales de mi canal? Os leo en los comentarios de este vídeo. Hola, soy Gorka Areta y trabajo como diseñador web freelance. Llevo más de 25 años trabajando con Adobe Photoshop en todo tipo de proyectos creativos y en este curso completo y gratuito de Photoshop quiero compartir con vosotros todo lo que sé. En esta nueva lección vamos a ver cómo personalizar y optimizar el programa paso a paso, para que se adapte a tu forma de trabajar y te ayude a sacar el máximo rendimiento a tu equipo. Veremos cómo ajustar la memoria RAM y la GPU, cómo cambiar el tema de la interfaz, configurar las unidades de medida o guardar tus ajustes para no perderlos nunca. Y además te contaré qué combinaciones son las más recomendables para diseñadores, fotógrafos e ilustradores. Si te gusta aprender Photoshop conmigo, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un comentario contándome qué ajustes te resultan más útiles o cuáles te gustaría conocer mejor. Así me ayudas a seguir creando más contenido gratuito para ti y para toda la comunidad creativa de YouTube. Y dicho esto, empezamos. Y vamos a Photoshop, donde vamos a ver, como hemos dicho, las preferencias de Photoshop. Y vamos a empezar viendo un resumen de lo que vamos a aprender a hacer en la lección de hoy. Vamos a explorar todas las secciones del panel de preferencias de Photoshop y vamos a entender para qué sirve cada una. Vamos a ir una a una viendo para qué sirven. La lección de hoy promete ser larga, entonces bueno, en la descripción del vídeo, si estáis interesados únicamente en una sección en concreto o en un ajuste concreto, buscad en la descripción del vídeo, que estará dividido por capítulos de esta lección, así podéis localizar más fácilmente lo que buscáis. O la línea de tiempo del vídeo también estará dividida por secciones para que encontréis más fácilmente aquella cosa en la que tengáis alguna duda. Vamos a aprender a configurar las opciones generales de interfaz y rendimiento para optimizar la velocidad y el uso de recursos del programa. Vamos a personalizar el comportamiento del guardado, o sea, cómo Photoshop guarda, exporta los archivos, y vamos a ver también cómo personalizar la compatibilidad de archivos para trabajar con mayor seguridad. Y vamos a aplicar recomendaciones prácticas para adaptar Photoshop a nuestro flujo de trabajo y hacerlo más eficiente. Dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo se abren las preferencias o ajustes de Photoshop, que es en lo que nos vamos a centrar en la lección de hoy. Para hacerlo en Mac, vamos aquí en el menú Photoshop y le damos a ajustes. Aquí luego está dividido en las diferentes secciones que vamos a ir viendo, pues le damos a cualquiera de ellas. La primera es generales y nos abre esta ventana con las preferencias. En Windows es similar, creo que está en Windows en el menú edición preferencias, ahí lo encontráis. Y otra opción para acceder a esta ventana, como en la lección de hoy vamos a entrar y salir un montón de veces de esta ventana con el método abreviado de teclado, comando K en Mac, control K en Windows y se abre la ventana. Una vez abierta la ventana, veis aquí que en la columna de la izquierda hay un montón de secciones que son las que vamos a ir viendo ahora una por una. En caso de que hayáis cambiado las preferencias y queráis volver a las preferencias por defecto de Photoshop, le daréis aquí a restaurar preferencias al salir y una vez que reiniciemos Photoshop nos lo cargará con las opciones por defecto del programa. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Le voy a dar para empezar esta lección con las preferencias por defecto, que serán seguramente, si no habéis cambiado vosotros las vuestras, las más parecidas a las que tengáis. También podríais restaurar las preferencias al iniciar Photoshop. Si estáis en Mac, en la pantalla que os sale mientras está arrancando Photoshop, si pulsáis opción comando mayúscula en Mac o alt control mayúscula en Windows, os aparecerá un mensaje en el que os pregunta si queréis restaurar las preferencias por defecto. Y ahí le decís si sí o si no. Es más fácil hacerlo así, pero también tenéis la opción manual de hacerlo de la manera que os he dicho. Yo voy a darle a restaurar preferencias al salir
voy a reiniciar Photoshop y me lo va a cargar con las preferencias por defecto. Si hacéis esto, tened en cuenta que os va a borrar todas las preferencias que hayáis cambiado. Tenéis la opción de exportar las preferencias incluso para usarlas en otro ordenador con el que trabajéis. Antes de restaurar las que vienen por defecto, pues tenedlo en cuenta para no perder cambios que hayáis hecho. Le doy, le digo que sí y ahora voy a cerrar y abrir Photoshop. Volvemos a las preferencias y a ver qué es lo que se puede configurar desde aquí. Vais a ver que vais a poder cambiar muchísimas cosas. Por ejemplo, el comportamiento general del programa, las alertas, cómo hace zoom, cómo se desplaza, el historial de cambios. Vais a poder cambiar la interfaz gráfica, los colores de fondo, los tamaños de los iconos. Si queremos un tema claro o un tema oscuro. Tenemos opción de configurar las opciones de rendimiento de Photoshop. Por ejemplo, cuánta memoria RAM o cuánta GPU le asignamos al programa. Podemos cambiar opciones de las herramientas. Podemos cambiar las unidades con las que trabajamos o las reglas y guías con las que trabajamos, su apariencia y demás, y un montón de cosas más que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar por la primera pestaña del menú lateral por generales, que tiene una serie de opciones. La primera es el selector de color. Nos deja elegir dos selectores, el de Adobe o el del sistema operativo con el que trabajéis. En mi caso Apple, en el vuestro pues puede ser o Apple o Windows. El selector de Adobe es el selector que estamos acostumbrados a ver, pinchamos aquí, es el selector de color de Adobe, y el selector de Apple sería este de aquí, que estaréis también acostumbrados a trabajar con él si trabajáis con Apple, y en caso de que tengáis Windows, pues aparecerá, en vez de este, os aparecerá el selector de colores de Windows. A mí me gusta más el de Adobe, lo dejo como está. Luego tenemos el selector de color HUD o Head-Up Display. Es un selector de colores que os aparece pues mientras estáis, por ejemplo, pintando con el pincel. Voy a abrir este archivo para hacer pruebas en él y ahora voy a coger el pincel, color rojo por ejemplo, para no estropear esta capa, voy a pintar una capa nueva y empiezo a pintar. Entonces, si ahora quisiera que apareciera ese selector HUD, pulsaría con el teclado en Mac Control, opción comando. En Windows creo que es mayúscula Alt y botón derecho del ratón. Entonces aquí en Mac es Control, opción comando, pincho en la pantalla y me aparece este selector en el que puedo cambiar el color. Yo dejo un verde, por ejemplo. Entonces, este selector que estáis viendo aquí, podéis cambiar su aspecto. Podéis elegir entre esta opción cuadrada o una opción circular, con el círculo cromático, y de cada una de ellas tenéis una opción pequeña, mediana o grande. Vamos a elegir, por ejemplo, ahora está banda de tonos, que es la cuadrada, la pequeña. Podríamos elegir, pues, banda de tonos, la grande, y vais a ver que nos va a parecer lo mismo, pero más grande. Ya lo veis. Y luego, comando K, vamos a elegir la rueda de tonos media. Es lo mismo, otra forma diferente de representar este selector de colores con un círculo de color en vez de con un cuadrado. Y os permite esto cambiar los colores mientras que estéis pintando sin tener que ir aquí al selector de la barra de herramientas. Es una forma pues más rápida de cambiar los colores. Y este selector, como he dicho, lo podéis cambiar desde aquí. Yo os recomiendo la banda de tonos pequeña. Bueno, pues mi costumbre, trabajad con la que queráis, ocupa menos sitio y me parece más cómoda. Voy a borrar esta capa y volvemos a preferencias. Lo siguiente es el modo de interpolación de imagen por defecto que va a usar Photoshop. Vimos cuáles eran los diferentes tipos de interpolación en la lección de este curso que dedicamos al tamaño y resolución de imagen, así que si no sabéis qué diferencia hay entre una y otra, os remito a esa lección. En general, bicúbica automática es la que mejor funciona, salvo que por algún motivo específico prefieráis trabajar con alguna de las otras. Y después tenéis aquí una serie de opciones con checkboxes que podéis marcar o desmarcar. La primera es actualizar automáticamente documentos basados en archivos abiertos. Esto lo que nos hace es que si tenemos un objeto inteligente vinculado, por ejemplo, vamos a colocar aquí archivo, colocar elementos enlazados y vamos a meter un PSD como objeto vinculado, lo metemos aquí. Si ahora ese PSD lo abrimos y sobre esto hiciéramos cambios, yo qué sé, voy a ponerlo más claro y guardáramos este PSD, en el PSD anterior nos ha actualizado los cambios porque teníamos marcada aquí la casilla esta, actualizar automáticamente documentos basados en archivos abiertos. Voy a deshacer, lo vuelvo a guardar y cierro este PSD. El siguiente checkbox es mostrar pantalla de inicio de forma automática. Lo tengo desactivado, la pantalla de inicio es, bueno, voy a marcarlo para que veáis lo que es. Salgo de Photoshop otra vez, vuelvo a abrir Photoshop y esta es la pantalla de inicio. Una pantalla pues con una serie de consejos de Photoshop, con los documentos más recientes que he abierto hasta ahora, con unos accesos directos aquí a diferentes opciones de Photoshop. Yo no tengo costumbre de utilizar esa pantalla de inicio, así que yo la voy a deshabilitar, pero si a vosotros os resulta práctica, lo podéis dejar marcado. La siguiente es usar interfaz heredada como documento nuevo. Cuando creéis un documento nuevo, lo voy a deshabilitar, comando N,
Control N en Windows. Esta es la ventana pues, más reciente, la más actual, que muestra Photoshop a la hora de crear un documento nuevo. Salen aquí una serie de tamaños predefinidos, pues aquí las opciones de tamaño y resolución de la imagen y modo de color y demás del documento que vayáis a crear. Este es el modo más actual de la ventana de nuevo documento. Y la que había antes, que es esta, si marcáis esto, os muestra la ventana anterior, que era esta, una ventana más sencilla. Yo sinceramente suelo trabajar con esta por sencillez. La información que tiene aquí a mí me resulta suficiente, pues es cuestión de gustos. Podéis elegir la que queráis. La siguiente opción es omitir transformación al colocar. Cuando insertáis un elemento, cuando colocáis un elemento, un objeto inteligente, aquí por ejemplo voy a volver pinchando y arrastrando, voy a volver a colocar el PSD de antes, veis que os aparecen unos manejadores para, antes de colocar el elemento, poder pues escalarlo o rotarlo. Entonces, por defecto os aparecen estos manejadores. Si no quisierais que os aparecieran, activaríais esta casilla, omitir transformación al colocar, y si ahora pincho y arrastro el objeto inteligente, me lo coloca directamente sin los manejadores. Ya podría, si quisiera, darle a transformar y modificarlo, pero por defecto, al colocarlo, no me aparecen los manejadores. Yo prefiero que aparezcan, o sea que lo dejo desmarcado. La siguiente opción es utilizar transformación libre heredada. En las versiones más recientes de Photoshop, que esto vendría desmarcado, cuando le das a transformación libre, comando T en Mac, control T en Windows, si pincho de una esquina y arrastro, me lo escala proporcionalmente, la anchura y la altura. Si quisiera desbloquear esa proporción ancho-alto, tendría que pulsar mayúscula y ya podría escalarlo solo en anchura o solo en altura. Eso es el comportamiento por defecto en las últimas versiones de Photoshop. Antes, en las versiones antiguas, era al revés. Por defecto, al moverlo de la esquina, podías deformarlo en anchura y en altura, y para mantener la proporción tenías que pulsar mayúscula, que es como yo estoy acostumbrado a trabajar. Por eso yo lo tengo marcado, utilizar transformación libre heredada, que lo que hace es que ahora, si no pulso mayúscula, lo puedo deformar, y para que mantenga la proporción ancho y alto tengo que pulsar mayúscula. Dependiendo de cómo estéis acostumbrados a trabajar, elegiréis una opción u otra. La siguiente opción, notificar al terminar. Cuando estéis haciendo en Photoshop alguna tarea muy larga que requiera mucho tiempo, exportar un archivo o no sé, cuando termine os aparecerá o sonará un aviso diciendo que ha terminado. Podéis marcarlo o desmarcarlo. Exportar portapapeles, si lo tenéis marcado, lo que os permite es poder copiar cosas desde Photoshop y llevároslo a otras aplicaciones. Por ejemplo, pues copiaríais aquí pues un trozo de imagen y llevároslo a, yo que sé, a PowerPoint, por ejemplo, o a cualquier otra aplicación. En caso de que estuviera desmarcado, únicamente podríais hacer copiar y pegar dentro de Photoshop, entre diferentes documentos, en el mismo documento, pero no podríais llevároslo a otra aplicación. Pues yo creo que lo interesante es tenerlo marcado, pero si por algún motivo queréis limitar el portapapeles únicamente a Photoshop, lo desmarcaríais. La siguiente opción es redimensionar imágenes al colocar. Ahora, cuando he metido aquí este PSD, el del logo, el PSD original es más grande que el lienzo en el que lo estoy metiendo. Entonces, por eso me lo ha escalado para que quepa justo dentro del contenido del lienzo. Si tuviera esto desmarcado, redimensionar imágenes al colocar, no me la habría redimensionado y me la habría metido al tamaño original, que es más grande que el lienzo. Pues también, pues según cómo preferéis trabajar, elegís una opción u otra. Yo prefiero que me la redimensione y luego ya la escalo yo. La siguiente opción es crear siempre objetos inteligentes al colocar. Lo que voy a hacer ahora, voy a hacer lo mismo. Lo de antes era un PSD, voy a hacer ahora lo mismo con un PNG. Por defecto, que lo tengo marcado, lo de que me cree objetos inteligentes al colocar, si pincho y arrastro un PNG, bueno, lo coloco, veis aquí por el icono, me lo ha colocado como un objeto inteligente. Voy a borrar esta capa y voy a hacer lo mismo desmarcando la casilla. Voy a colocar un PNG pinchando y arrastrando, y ahora, como tenía la casilla esa desmarcada, me lo ha colocado como una capa normal, no es un objeto inteligente. Lo marco. Yo recomiendo trabajar con objetos inteligentes porque es una forma no destructiva de trabajar con capas, pero también es cuestión de gustos y de preferencias de cada uno a la hora de trabajar. Y la siguiente opción, crear capa nueva al aplicar pincel. Cuando intentáis pintar sobre un objeto inteligente, por ejemplo, voy a volver a llevarme la capa esta, es un objeto inteligente, la capa Caperucita, y voy a intentar pintar con el pincel sobre ella. Si no tenéis marcada esta casilla, cuando intentéis pintar sobre ella, directamente nos va a dejar. Os aparece este icono indicándoos que no podéis pintar sobre el objeto inteligente. Y si la tuvierais marcada la casilla crear nueva capa al aplicar pincel, os va a dejar pintar, pero nos ha creado una capa nueva. Es aquí esta capa, de forma que no altera
la capa con el objeto inteligente. Deshago y bueno, yo con esto ya hemos visto todas las opciones que hay en la sección generales. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es interfaz. Podemos pasar a la siguiente sección o bien pinchando en el nombre en el menú lateral o bien dándole aquí a los botones siguiente o anterior para ir navegando entre una y otra. Lo de la siguiente, y estamos ahora en la sección interfaz. En esta sección lo que configuramos es la apariencia de la interfaz gráfica del programa, la forma en la que estamos viendo pues eso, por la interfaz de Photoshop. Lo primero que podemos cambiar es el tema de color. Yo tengo puesto el segundo menos oscuro, pero podéis elegir una apariencia más oscura o más clara. Aquí también dependiendo de los gustos de cada uno y las preferencias a la hora de trabajar. Y luego aquí en teoría podríamos cambiar el color resaltado. Pues el color, este color que aparece aquí por ejemplo, indicando la opción que tenemos seleccionada, en teoría podríamos cambiarlo. Pero en la práctica, desde hace un par de años, pues Photoshop limitó esta opción al azul. Entonces, sigue estando aquí, pero realmente no podéis cambiarlo si estáis trabajando en versiones recientes del programa. Tal vez en versiones más antiguas os permita cambiarlo. Luego tenéis aquí esta casilla, modo de color neutro. Al activarla, los elementos de la interfaz, como fondos, paneles o bordes, usan colores neutros, sin dominantes cálidas o frías que pueden alterar la percepción de la imagen en la que estáis trabajando. Lo dejo marcado. Y luego aquí podéis cambiar pues también los tonos entre el negro y diferentes tonos de gris o un color a medida. Por ejemplo, diferentes elementos de la pantalla. Aquí, por ejemplo, a medida. Creo que no vais a necesitar nunca trabajar con el fondo de pantalla rojo, pero si por lo que sea quisierais cambiarlo, pues podríais cambiarlo desde aquí. Realmente lo más práctico es trabajar con tonos grises para percibir mejor los colores de la imagen. Pues si por algún motivo pues el color de fondo de pantalla o el color de borde del lienzo lo queréis cambiar, podríais cambiarlo desde aquí. Ponéis gris claro, por ejemplo. Bueno, pues eso. Pues lo mismo para el modo pantalla estándar, para el modo pantalla entera con menús, o para los diferentes modos podéis cambiar tanto el color de fondo como el color de borde. Luego, en caso de que tengáis Photoshop instalado en más de un idioma, podríais cambiarlo desde aquí. Yo únicamente lo tengo en español, así que solo me deja utilizar este idioma. Aquí podríais cambiar el tamaño de fuente IU, sería por ejemplo el tamaño de fuente que se utiliza aquí para estas pestañas, el nombre capas o canales, pues ahora está pequeño. Bueno, vamos a ponerlo de un minuto para que me diga la diferencia. Para que apliquen los cambios tenéis que salir y volver a entrar. Voy a salir de Photoshop y vuelvo a entrar. No sé si apreciáis, ha cambiado el tamaño, ahora son un poco más pequeños. Las pestañas, en caso de que trabajéis en una pantalla pequeña, pues tal vez poner los textos de la interfaz de usuario más pequeño, pues tal vez os haga ganar un poco más de espacio de trabajo. Y ahora para que veáis la diferencia, en caso de que, por ejemplo, no leáis bien a tamaños pequeños, podríais cambiarlo. Voy a ponerlo ahora tamaño grande. Vuelvo a salir y entrar de Photoshop. Y ahora está a tamaño grande. Tampoco es un tamaño enorme, pero bueno, pues entre esto y lo que había antes, pues hay diferentes tamaños intermedios. Pues yo lo voy a dejar como lo tenía inicialmente, pues ni el más pequeño, o sea, en pequeño, no en diminuto, lo dejo en pequeño. Luego, escala de interfaz de usuario, lo que os permite es, pero no me deja, lo tengo como automático y no me deja cambiarlo. Esto permitiría cambiar el tamaño global de iconos, de paneles y de controles de Photoshop. Estando en automático, pues lo adapta dependiendo de la resolución de pantalla con la que trabajéis. Y escalar interfaz de usuario a la fuente, al tamaño de letra, va a escalar también los tamaños de letra dependiendo pues también de la resolución de pantalla con la que trabajes. Y por último, dentro de interfaz tenemos aquí 4 opciones con 4 checkbox que podéis marcar o desmarcar. Mostrar canales en color. Voy a volver a abrir una imagen para poder ver los canales. Vamos a canales y aquí tenemos los 3 canales rojo, verde y azul que forman esta imagen, y en la miniatura los veis representados con sus respectivos colores, con el rojo, el verde y el azul. Si lo cambiarais aquí en interfaz, en la miniatura lo veríais en blanco y negro. Cambia únicamente eso, la miniatura en el panel de canales. La información de cada canal sigue siendo la misma independientemente de que esté marcado o desmarcado. Mostrar colores de menú, lo que nos permite, tenemos opción de, esto no lo hemos visto, pero tenemos opción de personalizar los menús de arriba de Photoshop para adaptarlos mejor a vuestro flujo de trabajo. Entonces, dentro de esa personalización, esto se puede personalizar desde edición, menús, dentro de esa personalización que os permite pues
mostrar o ocultar elementos dentro de los diferentes menús, también tenéis la opción de asignarle colores a elementos del menú. Vamos a imaginar, por ejemplo, que utilizamos mucho la opción esta, buscar en Brite. Entonces, como la usamos mucho, queremos destacarlo con un color naranja, por ejemplo, y así cada vez que le damos al menú archivo, lo tenemos ya marcado en naranja para verlo más rápidamente. Entonces, en ese caso, que se muestre el color aquí en el menú o no se muestre, pues dependería de que esté marcado aquí. Si lo desmarco, voy ahora al menú archivo y no me aparece marcado con ese color. Pues lo voy a dejar marcado. Colores dinámicos, lo que nos permite es que la interfaz, los grises que forman la interfaz, puedan cambiar ligeramente dependiendo de la imagen con la que estamos trabajando. En principio cambia ligeramente el color de fondo en caso de que Photoshop lo considere necesario para que podamos percibir mejor el color de la imagen. Seguramente no vais a notar mucha diferencia, pero bueno, que sepáis que existe la opción. Y luego, lo último, mostrar menús simplificados mediante clic con el botón derecho y emergentes, lo desactivo. Esto se supone que lo que hace es que tenéis una herramienta elegida, dependiendo de qué herramienta le elijáis, pinchando en el botón derecho, os aparece un menú con opciones que van a ser diferentes en función de la herramienta que tengáis utilizado. En este caso serían las opciones de texto. Si tenéis marcado esta casilla, mostrar menús simplificados, en teoría os mostraría menos opciones, pero yo no he visto la diferencia. Las veces que lo he probado no he visto la diferencia entre una y otra, entonces no sé. Bueno, sirve para eso, pero yo no he conseguido ver la diferencia. Y con esto ya habríamos visto todas las opciones de la sección de interfaz y vamos a pasar a la siguiente, que es espacio de trabajo. Y aquí tenéis también una serie de casillas que podéis marcar o desmarcar. Aquí, agrupadas dentro de opciones, tenéis 5 casillas. La primera es contraer automáticamente paneles de iconos. ¿Qué hace esto? Pues si no la tenéis desmarcada, si tenéis paneles de iconos, por ejemplo, yo aquí tengo estos en el lateral, no estando desmarcada, si pincho aquí en el panel de degradados, por ejemplo, en el icono de degradados, me aparecen los degradados que tengo y bueno, pues y vuelvo aquí a la imagen y trabajo en la imagen y se me queda este panel abierto. Lo vuelvo a cerrar. Lo tengo que cerrar manualmente pinchando en la flecha. Si tuviera esta casilla marcada, la de contraer automáticamente paneles de iconos, yo abro el panel de degradados y si vuelvo aquí a la imagen, automáticamente se me cierra. Al hacer clic en otro sitio, automáticamente se me cierra el panel. Pues entonces, dependiendo de lo que os resulte más cómodo, si que se os cierra automáticamente o no, lo marcáis o lo desmarcáis. Después, mostrar automáticamente paneles ocultos. Si estáis trabajando, como yo lo tengo ahora mismo desmarcado, si estáis trabajando a pantalla completa, pulso la tecla F para trabajar a pantalla completa. Estos paneles que había aquí, tenía aquí este panel, por ejemplo, o los que tengo aquí en el lateral, si le doy a la pantalla completa, no los veo, no puedo acceder a ellos. En cambio, si tuviera marcada esta casilla, mostrar automáticamente paneles ocultos, voy al modo pantalla completa y si me acerco a los laterales, me aparecen los paneles. Eso es lo que hace esta segunda casilla, que se os muestren o no al acercaros a los laterales de la pantalla. Luego, abrir documentos como fichas. Por defecto, Photoshop, voy a abrir más imágenes, solo tengo una. Voy a abrir en Photoshop 3 imágenes. A ver. Y cada una de ellas me la abre aquí, como veis, en una pestaña. Si en vez de hacer esto, las voy a cerrar, no guardar, le diéramos lo desactiváramos, mostrar documentos como fichas, me abriría cada uno de ellos como una ventana nueva. Los abrimos. Y veis aquí que en vez de tenerlos acoplados con pestañas arriba, los tengo como ventanas flotantes diferentes. Pues igual esto os puede resultar útil en caso de que estéis trabajando con 2 imágenes a la vez, pues para poder comparar o yo qué sé, para poder ver en un solo vistazo varias imágenes, os puede resultar útil trabajar así. La forma por defecto de trabajar es usándolos como pestañas. También os permite, teniendo esto a la siguiente casilla marcada, permitir acoplamiento de ventana flotante en el documento. Podemos acoplar una imagen arriba. Así que esta de Caperucita nos la ha puesto como pestaña, mientras que las otras están como ventanas flotantes. Si no tuviéramos marcada esa casilla, ahora si intentáramos acoplarlo aquí como pestaña esta imagen, no nos dejaría. Yo prefiero trabajar con pestañas por defecto, salvo ocasiones puntuales en las que tengo necesidad de comparar 2 imágenes o de ver a la vez, por el motivo que sea, 2 imágenes diferentes, entonces lo dejo como abrir documentos como fichas y esto lo marco. Y luego tenéis aquí, que se me vean las pestañas, y luego tenéis aquí esta casilla, fichas grandes, que lo que nos hace es que las pestañas sean un poco más grandes. Si lo desmarco, veis que reducen un poco el tamaño, tanto aquí, en las pestañas de los archivos, como en las pestañas de los paneles. Mirad aquí capas y canales, como también pues se encogen un poco. En caso de que trabajéis con una pantalla muy pequeña, pues
os ahorra algo de espacio y os deja un poco más de espacio de trabajo. Bueno, no es mucho, pero bueno, en pantallas pequeñas seguramente se agradecerán esos píxeles extras con los que trabajéis. Lo mismo aquí, activar barra de opciones estrecha, la barra de opciones de arriba, donde aparecen las opciones de la herramienta que tenéis elegida. A ver, pone que los cambios tendrán efecto la próxima vez que inicie Photoshop. No lo voy a reiniciar, pero si tenéis marcada esta casilla y reiniciáis, la barra de opciones también se reducirá un poco en altura para ganar unos píxeles más al espacio de trabajo. Y lo que hace activar pantalla completa nativa es permitir que Photoshop use el modo de pantalla completa del sistema operativo. Esto es visible especialmente en Mac. Al activarlo, que bueno, los cambios tendrán efecto la próxima vez que inicie Photoshop, no lo voy a hacer ahora, lo que les haría es que Photoshop entra en una pantalla propia sin el escritorio visible. Se comportaría como si estuviera cargando esa pantalla completa en una pantalla propia, no dentro de Photoshop. No sé, probadlo y ved si apreciáis la diferencia. Y luego, en caso de que hayáis cambiado los espacios de trabajo que tenéis aquí, bueno, en espacios de trabajo hay diferentes predefinidos por defecto en Photoshop, el espacio movimiento, pintura, fotografía, gráfico y web. Si habéis cambiado los paneles de cada uno de ellos o pues, las preferencias de cada uno de ellos y queréis volver a las opciones por defecto, podríais darle aquí a restaurar espacio de trabajo por defecto y esos espacios os los restauraría. Lo que no haría sería, si habéis creado un espacio personalizado nuevo y lo habéis guardado con un nombre nuevo, esos os los mantendría, pero los que vienen por defecto con Photoshop os los pondría con los ajustes por defecto. Hemos visto el espacio de trabajo y pasamos a la siguiente sección, que es herramientas. Aquí en herramientas también tenemos una serie de checkboxes que podemos cambiar y que vamos a ver a continuación. El primero es mostrar sugerencias. Cuando pasamos el ratón por encima de una herramienta, por ejemplo, nos aparece esta sugerencia diciéndonos qué herramienta es, la herramienta lazo, y indicándonos cuál es la tecla, en este caso la L, para seleccionarlo. Si no quisiéramos que nos mostrara esa sugerencia, en herramientas lo desmarcaríamos y al pasar por encima no nos va a mostrar nada. Y luego está la opción de mostrar, si lo tenéis activado, nos permite mostrar sugerencias de herramientas enriquecidas, que lo que hace es que aparte de mostrarnos ese textito que hemos visto con el nombre de la herramienta, nos va a mostrar una ayuda explicándonos qué hace esa herramienta. Pues aquí visualmente veis para qué sirve y tenemos incluso un vídeo, podemos acceder a un vídeo en el que nos explica cómo funciona esa herramienta. Pues para usuarios nuevos de Photoshop puede venir bien, pero si no, pues seguramente es molesto que cada vez que paséis el ratón por encima de la barra de herramientas nos aparezcan esas imágenes, así que yo lo tengo desactivado. Activar gestos, lo que nos permite, en caso de que trabajéis con un trackpad o con una tableta gráfica, nos permite activar gestos, por ejemplo, pues para hacer zoom, pues con 2 dedos pellizcar en el trackpad o rotar, haciendo un movimiento de rotación con 2 dedos o movernos con 2 dedos. Ese tipo de gestos nos permite activarlos o desactivarlos. Después, la opción usar tecla mayúscula para cambiar de herramienta. Aquí, por ejemplo, hemos visto antes que la herramienta lazo se selecciona con la tecla L. Entonces, si ahora mismo tenemos el pincel elegido y pulso L, me selecciona el lazo, pero para seleccionar cualquiera de los otros, pues no podríamos. O nos va a elegir siempre, ahora si por ejemplo elijo aquí el lazo poligonal, vuelvo a elegir el pincel y vuelvo a darle a la L, nos va a elegir siempre la última dentro de este grupo, nos va a elegir siempre al pinchar la L, al hacer clic en la L, nos va a elegir siempre al hacer clic en la L, la última de este grupo que hemos seleccionado. Si tenemos marcada en herramientas la opción usar tecla mayúscula para cambiar de herramientas, pulso L, me selecciona el lazo poligonal, pulso mayúscula L y me va alternando entre una herramienta y otra de las 4 que había en este grupo. Entonces, para eso sirve esta casilla. La siguiente es permitir desplazamiento, que lo que nos permite, ahora yo por ejemplo, ves aquí que como lo tengo activado, me permite desplazarme incluso saliendo la imagen por un poco de los límites del escritorio de fondo. Si tuviera esta opción desactivada, permitir desplazamiento, no me permite moverme. Si estoy viendo únicamente una parte de la imagen, sí, pero en el momento en el que veo ya la imagen completa, no me permite moverme. Creo que es más cómodo, por temas de fluidez a la hora de trabajar, tenerlo activado, pero cada uno que vea lo que le resulta más cómodo. La siguiente opción, activar panorámicas manuales, se supone que, o sea, yo realmente no veo la diferencia, pero se supone que teniéndola activa puedes, pues con la herramienta a mano,
Pues puedes desplazarte y teniéndola desactivada no podrías, o sea, únicamente podrías desplazarte cuando no cabe toda la imagen en pantalla. Pero no sé, yo he probado a hacerlo de las dos formas. Se supone que hace eso y yo esto no hasta ahora no había utilizado nunca esta opción. Y el comportamiento en mi caso me hace lo mismo. Así que no sé, probad si queréis, si tenéis curiosidad, pero se supone que sirve para eso, para permitir o no permitir desplazaros en caso de que veáis la imagen completa, permitir o no permitir desplazar la imagen con la herramienta a mano. Luego, la siguiente opción, si hace doble clic en máscara de capa, se abre el espacio de trabajo, seleccionar y aplicar capa. Vamos a crear aquí una imagen con una capa. Aquí, por ejemplo, esta de aquí, vamos a aplicarle una máscara. Entonces, teniéndolo activado y hacemos doble clic en la máscara, nos aparece el espacio de trabajo, seleccionar y aplicar máscara de capa, que ya vimos cuando estuvimos trabajando con máscaras. La otra opción sería no marcarlo y haciendo doble clic nos abre las propiedades de la máscara, pero no el espacio de trabajo anterior. Eliminamos la máscara de capa. La siguiente opción dentro de herramientas es cambiar dureza de pinceles redondeados en función del movimiento vertical del HUD, del selector HUD. Si estamos trabajando con un pincel, en este caso voy a poner un color que se vea bien sobre el fondo. Si está marcado, control, opción en Mac, al pinchar hacia arriba, al subir hacia arriba, nos permite cambiar el tamaño, moviéndolo hacia los lados, nos permite cambiar el tamaño del pincel y moviéndolo hacia arriba y hacia abajo, la dureza. Entonces eso nos permite hacerlo porque está marcada esa casilla. Si no estuviera marcada, hacemos lo mismo. Control opción en Mac, Alt clic derecho en Windows y nos permite cambiar el tamaño pero no la dureza. La siguiente opción, voy a dejarlo marcado, las teclas de flecha giran la punta del pincel. Si elegimos un pincel que no sea simétrico como este por ejemplo, es un pincel con, no sé, pues con formas de estrellas. Si hacemos clic sobre la flecha del teclado veis que nos va rotando el pincel. Pues dependiendo de cómo trabajé, bueno, el del pincel con el que trabajé es igual, este no es el mejor ejemplo, el pincel que he elegido, pero ya habéis visto cómo va girando el pincel según hacemos clic en las flechas del teclado. La siguiente opción, herramientas y transformaciones de ajuste de vectores a cuadrícula de píxeles. Esto hace que si estamos trabajando con formas vectoriales, si hacemos mucho zoom, vamos a ver la cuadrícula de píxeles, aquí la veis, si creo un rectángulo vectorial, no me lo he ajustado a la cuadrícula de píxeles y por tanto me crea aquí este efecto en el contorno en el que no se ve nítido, en el que hay rojos intermedios en los bordes, deshago. En cambio, si estuviera marcada esa opción, me ajustaría las capas vectoriales a la cuadrícula de píxeles. Entonces sí que me quedaría un rectángulo con los bordes mucho más definidos. Deshago. La siguiente opción, mostrar punto de referencia al utilizar transformar. Es aquí, por ejemplo, la capa de Caperucita, lo de transformación libre y el punto de referencia, en este caso, es el punto este que por defecto está en el centro. Y que, pues pulsando opción en Mac, Alt en Windows, podéis cambiarlo. Pues si lo cambiáis aquí abajo y rotáis la imagen, por ejemplo, va a rotar la capa respecto a ese punto de referencia. Entonces, como veis, os muestra el punto. Si lo tuvierais desactivado, no os mostraría punto de referencia. O lo tendríais que imaginar. Es práctico que esté activado, creo yo, salvo que os moleste por algún motivo, así que lo activamos. La siguiente, métodos abreviados de la herramienta con resorte, lo que nos permite, estamos trabajando con el pincel y queremos ahora, por ejemplo, seleccionar el marco rectangular con la tecla M. Si pinchamos teniendo esa casilla activada, podemos hacer clic en M, hacer una selección, soltamos y nos vuelve otra vez al pincel. Si no hubiéramos activado esa opción, estamos con el pincel, le doy a M, me va al marco, pero suelto ahora la tecla M y sigo estando con el marco rectangular seleccionado. La otra opción lo que nos permite, en caso de que mientras estamos utilizando una herramienta queramos utilizar momentáneamente una segunda herramienta y volver a la anterior, pues tener la opción esta activada nos puede ser de utilidad. Y los milisegundos, es el tiempo que debéis tener presionada esa tecla, la tecla M en el caso del ejemplo que he hecho yo, para que Photoshop reconozca que es una herramienta con resorte y que al soltarla vuelva otra vez a la herramienta que estaba seleccionada anteriormente. La siguiente opción,
mostrar valor de transformación, nos va a indicar dónde queremos que nos muestre los valores al hacer una transformación. Ahora vemos lo que es. O si ponemos nunca, que no nos lo muestre. Yo lo tengo en inferior izquierda. Eso quiere decir que si ahora en la capa esta hago una transformación, voy a rotar la imagen y me aparecen los grados de rotación de esta capa en la parte inferior izquierda del cursor. Si en vez de eso estuviera puesto en la parte superior derecha, por ejemplo, herramientas superior derecha, y transformara, pues me aparecen en la parte superior derecha del cursor. Y si no quiero que se me muestren, pondría nunca. Más opciones. La opción esta zoom animado lo que hace es que el zoom se realice de forma más suave y progresiva, una especie de animación fluida. Probadlo si queréis. A mí no me gusta el efecto. Tampoco vais a notar ahora en el vídeo la diferencia entre uno y otro, porque solo vais a notar cuando seáis vosotros los que hagáis el zoom y veáis cómo responde la imagen al hacer el zoom. Probadlo y veis la diferencia. Yo prefiero dejarlo desactivado. La siguiente opción, zoom cambia el tamaño de las ventanas. Yo ahora mismo, bueno, lo tengo puesto por pestañas. Si las tuviera como ventanas, como hemos visto antes, si tengo activado zoom cambia el tamaño de las ventanas, al hacer zoom no me cambia el tamaño de la ventana, pues no me cambia el tamaño de la ventana, que es lo que se supone que debería hacer. Se supone que al hacer zoom la ventana se me haría más grande o más pequeña, pero no sé por qué no me lo está haciendo. Y la siguiente opción, centrar en el punto en el que se ha hecho clic, si lo tenemos marcado, lo que nos hace es que al hacer zoom, pues nos va a hacer zoom centrándose en el punto en el que hemos hecho clic, en este caso la mano. Y con esto ya hemos visto todas las opciones que hay dentro de herramientas. Vamos a ir al siguiente, historial y content credentials. Ya sabéis que según vayáis haciendo cambios en un archivo de Photoshop, aquí por ejemplo he pintado varios trazos con el pincel, tenéis el panel Historia que os permite volver atrás a un estado previo de la imagen. Entonces, esos cambios, ese registro de cambios que estamos haciendo en la imagen y que se registran en la historia, desde aquí decimos dónde queremos que nos registre esos cambios. Si queremos que nos lo guarde en los metadatos del propio archivo, si queremos que nos lo guarde en un archivo de texto o si queremos que nos lo guarde en ambos sitios. La ventaja de que nos lo guarde como metadato del archivo es que al estar dentro del propio archivo, si ese PSD se lo mandamos mañana a otra persona, como está dentro del archivo, pues se también podrá volver atrás en el historial. Pero también hace que el tamaño del archivo aumente. No va a ser un incremento sustancial, pero va a aumentar un poco el tamaño del archivo porque tiene que contener esa información. Después, en editar elementos de registro, aquí elegimos con qué detalle queremos que nos guarde ese registro de cambios en el historial. Hay tres opciones: solo sesiones, conciso y detallado. Solo sesiones nos guarda en el historial únicamente información de cuándo guardamos y cerramos el archivo. Conciso registra las acciones básicas, como abrir, cerrar, guardar, aplicar filtro, y detallado registra absolutamente todo, incluyendo nombres de herramientas y comandos utilizados. Lo recomendado es detallado, salvo que por algún motivo os interese guardar más información en ese registro del historial. Después hay otra sección aquí llamado Content Credentials o credenciales de contenido, que veis que está ahora mismo, en el momento en el que grabo el vídeo, está en una fase beta, que es una iniciativa de Adobe para promover la transparencia y la autenticidad de los contenidos digitales. Entonces permiten añadir metadatos verificables sobre la autoría del documento, sobre las diferentes versiones del mismo y sobre la procedencia de una imagen. En configuración de documentos, en caso de que no queráis utilizar esta funcionalidad, pues lo dejaríais en ninguna, y si la queréis utilizar, si marcáis de primera opción, lo va a activar únicamente a los documentos que ya tengan activadas estas credenciales de contenido de Adobe, y la segunda opción lo activaría para los documentos ya guardados con Content Credential y para documentos nuevos que creéis. Entonces lo que va a hacer va a ser añadir información al archivo relacionada con la autoría y la autenticidad del archivo. Yo en mi caso prefiero no utilizarlo, pero si queréis profundizar más, pues probad. Y entonces luego cuando exportéis archivos con la siguiente bloque, aquí elegís si queréis que esas credenciales de autoría y autenticidad de la imagen os las añada al archivo al publicarlo en la nube o al exportarlo como JPG o PNG. Yo lo voy a dejar en ninguna, pero si queréis podéis activarlo y probarlo. Y con esto hemos visto esta otra sección de historial y content credentials. Vamos a la siguiente, administración de archivos. Desde aquí podéis gestionar diferentes opciones relacionadas con cómo se guardan los archivos. Lo primero, previsualización de imagen. Podéis elegir aquí si Photoshop junto con la imagen os guarda una miniatura del documento para poder previsualizarlo sin necesidad de abrirlo completamente.
por defecto está en guardar siempre. Podéis poner o no guardar, o que al guardar un archivo os pregunte si queréis guardar esa previsualización o no. Yo recomiendo guardar siempre porque me parece cómodo. Va a aumentar un poco el tamaño del archivo, pero bueno, creo que merece la pena. Activando o desactivando miniatura, elegís si queréis que os guarde esa miniatura con la vista previa. El aumento de tamaño apenas lo vais a notar, así que yo recomiendo utilizarlo. La casilla guardar en la carpeta original lo que hace es que cuando le dais a guardar como, archivo guardar como, abre por defecto para guardarlo la misma carpeta en la que estaba el archivo original. Guardar en segundo plano lo que hace es que cuando le deis a guardar un documento, os lo va a guardar en segundo plano mientras estáis trabajando haciendo otras cosas. Es recomendable utilizar esto, sobre todo cuando trabajáis con archivos grandes que van a tardar en guardarse. Entonces, si no le dierais a guardar en segundo plano, hasta que no termine de guardar, no os va a permitir hacer otras cosas en Photoshop. La siguiente opción, extensión del archivo. Pues cuando le deis a guardar un archivo en Photoshop, será, pues lo guardaréis como archivo .psd, archivo lo que sea. Por defecto, la extensión del archivo, ese .psd, podéis decir que por defecto Photoshop os lo genere en minúsculas o en mayúsculas. Yo prefiero mayúsculas, pero también es cuestión de gustos. Después tenéis aquí una opción para guardar información de recuperación automática cada X minutos, que es muy útil en caso de que se os cierre sin querer Photoshop, se os vaya la luz, tenéis algún problema con el ordenador. Pues si cada 10 minutos o el tiempo que le digáis tenéis la costumbre de hacer copia de seguridad, pues os evita perder el trabajo que hayáis hecho. Lo voy a dejar en 10 minutos. Después, ubicación del archivo predeterminada. Cuando guardáis un archivo, por defecto, ¿qué queréis? ¿Que os lo guarde en la nube de Adobe o que os la guarde en vuestro equipo? Voy a poner en nuestro equipo, pero en caso de que estéis trabajando con más gente en un equipo de trabajo, pues posible que queráis conservar el documento en la nube de Adobe, pues tal vez os interese más poner que por defecto os grabe los documentos en Creative Cloud. Si le doy a guardar como, archivo, guardar como, esta es la ventana que se nos abre con una serie de opciones y está la opción de que nos abra el guardar como antiguo, que es una versión, bueno, archivo, guardar como, que es la versión anterior que había de la ventana de guardar como. Las opciones son ligeramente diferentes. Igual para gente que estuviera acostumbrada a trabajar con la versión anterior y que le resulte útil esta disposición de opciones, pues les pueda venir bien, pero yo lo voy a dejar como estaba. Y luego tenéis aquí la opción, cuando le dais a guardar como, estoy aquí trabajando con este archivo que se llama logo.psd, y luego si le doy a archivo, guardar una copia, me va a añadir aquí en el nombre del archivo, pues luego la palabra copia para evitar sobreescribir el archivo original. Si no quisiera que me añadiera esa palabra copia, podría deshabilitarlo aquí, no añadir copia al nombre del archivo al guardar una copia, pero corréis el riesgo, os avisa Photoshop, de que al no hacerlo sin querer sobreescribáis el archivo original. Después hay otro bloque de ajustes dentro de compatibilidad de archivos. El primero es un botón, preferencias de cámara RAW, que lo que nos hace es abrirnos las preferencias de cámara RAW en las que no vamos a entrar en este vídeo. Después la siguiente casilla, preferir RAW de cámara de Adobe para archivos RAW admitidos, lo que hace es obligar a Photoshop a usar el motor de Adobe Cámara RAW, incluso si el sistema operativo tiene su propio decodificador RAW, como en el caso de macOS. Es recomendado tenerlo activado para que los resultados sean los mismos independientemente de que trabajéis en Mac o en Windows. La siguiente casilla, usar Adobe Cámara RAW para convertir documentos de 32 bits a documentos de 16-8 bits. Pues eso, pues cuando queráis hacer este tipo de conversiones, si lo tenéis activado, usará el motor de cámara RAW. La siguiente casilla, ignorar etiqueta de perfil EXIF. Los archivos que generan las cámaras digitales suelen incluir un perfil de color EXIF. Si activáis esta casilla os lo ignora. También pueden incluir metadatos de rotación, que marcando esta casilla pues os los ignoraría. En caso de que estéis trabajando con un TIFF con capas, antes de guardarlo os va a preguntar si lo queréis guardar con capas, porque el archivo va a ser mucho más pesado. La siguiente casilla, desactivar compresión de archivos PSD y PSB. Por defecto estos archivos utilizan un tipo de compresión sin pérdida de calidad para reducir el tamaño del archivo, pero podéis desactivarlo si queréis, creo que es mejor. Y cuando guardáis un PSD, si queréis que lo maximice la compatibilidad, que lo que os permite poder abrirlo luego en archivos en versiones anteriores de Photoshop, podéis decirle si queréis que os lo maximice siempre, nunca, o que os pregunte. Yo lo tengo que preguntar. Aquí podría definir el directorio de trabajo local para los documentos que tenéis compartidos con la nube de Adobe. Y luego en la lista de archivos recientes, leéis aquí archivos recientes, en el menú archivo, aquí podéis elegir cuántos archivos recientes van a aparecer en esa lista. Está por defecto en 20, pues podéis poner más o menos. Y con esto hemos visto las opciones de administración de archivos.
Si te está gustando el contenido de este vídeo y estás aprendiendo cosas nuevas sobre Photoshop, dale a me gusta, que a mí me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenidos. Y si quieres, déjame un comentario contándome qué te está pareciendo la lección o qué temas te gustaría que tratemos en próximos tutoriales. Y por supuesto, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, para no perderte los vídeos que están por llegar. Seguimos viendo más preferencias de Photoshop. Vamos a exportar, que son opciones relativas a la exportación de archivos. Lo primero es en qué formato, cuando hacéis una exportación rápida, en qué formato queréis que os lo exporte. Si en PNG, en JPG o en GIF. Lo tengo puesto en PNG. Los archivos que permitan transparencia, JPG por ejemplo, no admite transparencia, sí que os permite cambiar la calidad del archivo. En PNG podríais decirles si queréis que os lo genere con fondo transparente o no, o un PNG de 8 bits o de 24 por defecto. Aquí, por ejemplo, en esta capa le doy botón derecho, exportación rápida como PNG, me lo va a exportar como PNG con fondo transparente, que es lo que teníamos definido en preferencias. Lo siguiente, cuando hacemos exportación rápida, podemos o bien hacer que Photoshop nos pregunte dónde quiere que guardemos ese archivo o que nos exporte todos los archivos en una carpeta de recursos junto al documento actual. En la misma carpeta en la que esté el documento con el que estamos trabajando, nos exportarán esos archivos. Si estamos haciendo muchas exportaciones, que no nos pregunte cada vez, pues nos puede ahorrar tiempo, o sea, elegir lo que queráis. Por defecto, yo le doy a exportación rápida como PNG y me va a preguntar dónde quiero que me lo guarde. Lo doy a cancelar, volvemos a exportar. Luego, en la exportación rápida, queremos que nos meta metadatos en la imagen, pues o que no nos meta metadatos o que nos meta información de copyright y de contacto. Voy a poner en ninguno. Si queremos que en la exportación rápida nos lo convierta a perfil de color sRGB o no, podemos marcarlo o desmarcarlo. Y al exportar podemos elegir si nos va a exportar los recursos a la carpeta en la que tenemos el documento actual o en la carpeta en la que hicimos la última exportación, independientemente de que sea o no la carpeta del documento actual. Luego podemos marcar esta casilla en caso de que queramos utilizar el exportar como, la versión antigua del exportar como. Lo voy a dejar como está para usar la versión más reciente de exportar como, pero si sois usuarios que venís de versiones anteriores de Photoshop y preferís cómo funcionaba anteriormente la forma de exportar, pues marcaríais esta casilla. Visto ya exportar, pasamos a rendimiento. Y aquí lo primero que vamos a ver es un bloque con el uso de la memoria. Vais a ver la memoria RAM que tengáis disponible en vuestro ordenador y luego de todo lo que tengáis disponible vais a asignar cuánto permitís que utilice Photoshop. Aquí os da un rango recomendado, en mi caso entre estos dos valores. Aquí podéis darle a la tecla de menos o más para darle pues el porcentaje de memoria RAM que queráis asignarle a Photoshop. El valor predeterminado suele ser en torno al 70%. En caso de que no estés usando a la vez otras aplicaciones pesadas, pues podrías, si quieres, subirlo a un 80 o un 90%, a un 80 o 85%, ya valora tú dependiendo de cómo veas que te va el ordenador. Y por el contrario, si estás trabajando con varias aplicaciones, con Illustrator, con Premiere, que también requieren de un consumo de recursos grandes, pues tal vez sea recomendable bajarlo pues a un 60-65%, por ejemplo. Como una recomendación así un poco general, yo diría que para trabajos de diseño o retoque fotográfico, unos valores entre 70 y 75% puede estar bien. Si estáis trabajando con imágenes muy grandes, trabajando con archivos pesados, con imágenes panorámicas, pues igual lo subiría un poco a 80 o 85%. Y si trabajáis habitualmente con otras aplicaciones, bajarlo pues a 60-65%. Luego aquí tenéis ajustes del procesador gráfico, que en mi caso es este que aparece aquí en pantalla. Si activáis la casilla usar procesador gráfico, va a activar la aceleración por hardware para mejorar la fluidez a la hora de hacer zoom, de desplazarnos por la imagen, de aplicar algunos filtros. Si no lo marcáis, pues estas cosas les fará por software y tardará más tiempo. Tenéis aquí un botón ajustes avanzados que os abrirá opciones que van a cambiar dependiendo del procesador gráfico que utilicéis, así que no lo voy a dar porque, como digo, esto va a variar en función de vuestro procesador gráfico. Después tenéis otro bloque de opciones de historia y caché. Esta sección controla cómo Photoshop gestiona la memoria temporal para previsualizaciones y deshacer acciones. Hemos hablado antes de la historia, del panel historia. Aquí podéis definir cuántos estados en la historia queréis que os guarde Photoshop. Lo tengo 50, podéis poner más o menos. Y en niveles de caché
definís cuántas versiones intermedias de la imagen queréis que os guarde Photoshop para renderizar y hacer zoom más rápidamente. Cuantos mayores sean estos valores, más memoria va a necesitar Photoshop. Entonces, pues también buscar un equilibrio. Valores bajos como 1 o 2 son suficientes para imágenes pequeñas, y para imágenes más grandes y tamaños más altos como 4 o 6 mejoran el rendimiento en archivos grandes, aunque también consumen más memoria. Aquí hay 3 botones que lo que hacen es optimizar los niveles de caché dependiendo un poco de diferentes necesidades. Para web, diseño de IU nos sugiere estos valores, el predeterminado para fotografías este otro, el que teníamos anteriormente, o para dimensiones en píxeles muy grandes, si trabajamos por ejemplo con imágenes muy grandes, nos da pues unos niveles de caché mayores. O sea, podéis elegir uno predeterminado de estos 3 o jugar vosotros con estos valores. Tenéis también tamaño de segmentos de caché, que controla el tamaño de los bloques o mosaicos en los que Photoshop divide la imagen para procesarla. El estándar sería este, 1024K, y hay tamaños mayores o menores. Los tamaños mayores mejoran la velocidad en imágenes grandes, pero pueden ralentizar zooms rápidos. Y los tamaños menores favorecen detalles y rapidez en archivos pequeños. Luego tenemos otra casilla con composición de múltiples hilos. Veis también, lo he comentado en esta sección y en otras, que al pasar el ratón por encima tenéis abajo en descripción una pequeña orientación explicando qué es cada cosa. Decía que la siguiente, composición de múltiples hilos, permite que Photoshop utilice varios núcleos de procesador a la vez para acelerar el renderizado de capas y de efectos. En caso de que tengáis un equipo con CPU multinúcleo, pues es recomendable utilizarlo porque va a hacer que trabajéis más rápido. Hemos visto rendimiento, pasamos ahora a la sección procesamiento de imagen. Cuando usamos algunas herramientas de Photoshop, como por ejemplo aquí selección sujeto, esto lo vimos ya en la lección que dedicamos a las selecciones, es una forma automática de seleccionar el sujeto de la foto, nos ha hecho la selección. Pues para esto, por ejemplo, podemos definir ese procesamiento que hace Photoshop para buscar el contorno del sujeto. Podemos definir si eso lo hace utilizando recursos del ordenador, que lo hace de forma más rápida, que es como lo tenía yo ahora. Voy a darle a OK y voy a copiarlo aquí en otra imagen. O podemos decirle que ese procesamiento lo haga utilizando los servidores de Adobe. Entonces, de esta forma lo que hace es enviar la imagen a los servidores de Adobe, lo procesa ahí, los resultados serán más detallados, aunque hacerlo llevará más tiempo. Le doy a OK, vamos a hacer ver la diferencia, selección, sujeto, ¿ves que tarda más? Está enviando la imagen y nos mandará la selección de vuelta. Le doy a cortar, lo voy a pegar aquí. Y veis, la primera selección nos la ha hecho utilizando procesamiento del ordenador. Ves que es una selección peor hecha, no tiene tanto detalle como la segunda. La segunda ha tardado más, tampoco ha sido un tiempo exagerado, pero ha tardado más, pues ya valorad vosotros dependiendo del número de selecciones que tengáis que hacer o de la frecuencia con las que lo tengáis que hacer, o si tenéis también conexión a internet o no, porque para lo segundo hace falta procesamiento de servidores de terceros, mientras que para lo primero hemos utilizado el ordenador. Bueno, veis en el caso de esta imagen la diferencia entre uno y otro modo. Entonces, eso es para selección de sujeto y para quitar fondo. Para procesar selecciones, la siguiente opción, procesamiento de selecciones, determina la velocidad y estabilidad de las operaciones de selección, como por ejemplo seleccionar y aplicar máscara o selección rápida. Hay 2 opciones, más rápido, que lo que prioriza es el rendimiento y es ideal para equipos potentes, y la segunda, más estable, que prioriza la consistencia y reduce errores o bloqueos en equipos menos potentes. Lo mismo para la herramienta quitar, que es una herramienta que quita objetos o imperfecciones utilizando inteligencia artificial. Más rápido, hace que se procese localmente, con menor precisión en texturas o fondos complejos, y más estable, realiza cálculos más controlados con menos posibilidad de errores visuales, pero también es más lento. En procesamiento de mejora de detalle también tenéis 2 opciones, más rápido, que acelera el cálculo sacrificando una parte de calidad, y más estable, tarda más, pero también el resultado visual es mejor. Probad la diferencia entre cada uno de ellos, valorad y elegir la que mejor se adapte a vuestro equipo y a vuestra forma de trabajar. Pasamos a la siguiente sección, que es discos de memoria virtual. Aquí os van a aparecer los diferentes discos de memoria que tengáis en el ordenador, que en caso de que Photoshop se quede sin memoria RAM disponible, utilizará espacio de ese disco duro como memoria virtual. Va a guardar información temporal de imágenes, el historial de deshacer, por ejemplo, o datos intermedios que no caben en la RAM. Aquí lo recomendable es que cuanto más rápido sea ese disco, si es un disco SSD, pues mejor, porque mejor será el rendimiento de Photoshop a la hora de procesar archivos accediendo a un disco duro rápido. En esta tabla aparecerá por cada disco duro que tengáis una fila y luego hay varias columnas. La primera, si está activo o no como disco de memoria virtual. La segunda es el nombre del disco duro. La tercera, el espacio libre que tiene el disco. Y en la cuarta, pues puede que aparezca información adicional que en mi caso no aparece.
En caso de que tengáis varios discos seleccionados, el orden de prioridad en los que Photoshop elegirá será pues, el que aparece aquí. Primero seleccionará, en caso de que estuvieran los dos activos, primero trabajará con el que esté más arriba, el que tenga el número más bajo, y luego con los siguientes en función de que vaya teniendo Photoshop la necesidad de ese espacio de memoria virtual. Seguimos con la siguiente sección, que es cursores. Aquí se configura la apariencia y el comportamiento de los cursores en Photoshop. La primera son los cursores de pintura. Por defecto lo tengo en punta de pincel normal. Entonces, si cojo ahora un pincel, voy a hacerlo un poco más grande. Pues aquí veríais el cursor con el aspecto. Voy a pintar de color rojo para que lo veamos mejor. Con con la forma del pincel con el que estoy pintando. Y eso sería punta de pincel normal. Bueno, aquí también, de hecho, veis previsualización. En caso de que, en mi caso, el cursor tenía una forma irregular, pero si fuera una forma circular, lo veréis así. Preciso, veríais una cruz aquí. Independientemente de que esté pintando con otra forma, en vez de ver la forma del pincel, veis una cruz más precisa que nos indica en qué píxel exacto estamos pintando. Si hacemos zoom, pues es una forma con zooms tan pequeños. Si uso la pinza, el pincel normal, en este caso mi pincel es muy grande y no cabe el zoom. Entonces, en este caso, pues seguramente nos vendrá mejor utilizar el zoom preciso. Y luego tenemos la otra opción, que es estándar, que aparece el icono del pincel. Seguramente es la menos práctica de todas, pero bueno, es otra opción que nos da Photoshop, y también, y puede que nos sirva en caso de que estemos trabajando con diferentes herramientas para tener más claro qué herramienta utilizamos, pero yo creo que es la menos recomendable de las tres opciones. Lo voy a dejar yo en punta de pincel normal. Luego está punta de pincel de tamaño completo, que lo que hace es mostrar contorno total del diámetro del pincel sin tener en cuenta la dureza. Es decir, para que lo veáis más claramente, voy a elegir un pincel. Este de aquí es un pincel, nos muestra aquí todo el tamaño del pincel, pero como tiene poca dureza, cuando hago clic, realmente lo que nos pinta es este poco. Entonces, en pinceles con poca dureza podemos cambiar entre esta opción, lo veríamos así, o la punta de pincel normal, que lo veríamos más pequeño. Veríamos el área en el que más va a pintar, digamos. Luego, este trazo que hay aquí definiendo el pincel, podemos cambiarlo. Está por defecto en negrita y lo podemos poner más fino, que veis que está menos marcado. Bueno, hay diferentes grosores. Está fino, normal, negrita y negrita esta, que sería el más grueso, que sería este. Os podéis variar entre uno y otro. Lo dejo en negrita. Luego, mostrar cruz en punta de pincel. Lo doy a activar. Esto nos añade aquí, para tener más precisión, en el centro del pincel nos añade una cruz. Si queremos pintar justo en el punto blanco este que hay aquí en el ojo del monstruo para tener más precisión, pues podemos guiarnos de esa cruz. Más opciones de cursores. Mostrar solo cursor en forma de cruz al pintar. Hace que el cursor, mientras pintamos, o sea, el cursor ahora mismo lo tengo con la forma esta circular, pero mientras pinto se me convierte en una cruz. Y la siguiente opción, mostrar pincel y tira durante el suavizado. En caso de que trabajéis con suavizado, aquí lo pondré al máximo, os muestra esta tira, puede que hasta os distraiga. Bueno, ya veis, ¿no? La tira de pintar con un color verde para que la veáis mejor. ¿Veis la tira esta? Que nos indica un poco por dónde va a ir el suavizado que se va a aplicar a este trazo. Sirve para visualizar cómo Photoshop suaviza y cómo va retrasando el trazo para hacerlo más suave mientras lo vamos pintando. Lo desactivo y aquí elegiríamos el color de esa tira. Por defecto está en este color magenta, pero podéis cambiarlo a otro. Luego, para cursores que no sean cursores de pintura, como por ejemplo el cuentagotas, podéis elegir si queréis que os muestre el icono de cuentagotas o un icono preciso. Esta segunda opción, pues en caso de que queráis más precisión y más exactitud, seguramente sea mejor, pero la otra opción os permite ver el icono con el que estáis trabajando y recordaros qué herramienta es la que tenéis seleccionada. Y luego aquí, previsualización de pincel, define el color de la previsualización en vivo de pinceles, trazos o máscaras antes de aplicarlos. Por ejemplo, mientras estamos cambiando la dirección o el tamaño del pincel. Por defecto es el color rojo, pero podéis cambiarlo por otro. Visto esto, vamos a ver transparencia y gama. Salgo antes y voy a ocultar estas dos capas y la capa de fondo para que veáis cuando una imagen, sabéis que cuando una imagen de Photoshop tiene fondo transparente, se ve esta cuadrícula de colores blanco y gris. Entonces vamos a transparencia y gama y aquí podéis elegir el tamaño de esa cuadrícula. Lo tengo en mediano, podéis hacer los cuadros más grandes, más pequeños o que no haya cuadrícula, que se vea en blanco. No me parece buena idea que se vea en blanco porque al final esta cuadrícula os ayuda a ver más claramente que hay una transparencia aquí. Podéis cambiar los colores
colores de la cuadrícula, que puede ser que en caso de que estéis trabajando con imágenes en tonos grises claros, pues os despiste la cuadrícula y queráis cambiar y queráis ponerlo en rojo y blanco, rojo y negro, lo que sea. Podéis cambiarlo, yo lo voy a dar a cancelar. Tenéis también aquí unos colores predefinidos, pues un gris más oscuro, o sea, un gris medio, un gris oscuro, una cuadrícula tirando a rojizo, a naranja, pues dependiendo de la imagen con la que estéis trabajando, es posible que cambiar el tono os pueda ayudar. Y luego aquí tenéis aviso de gama, que es el color que se va a mostrar cuando en pantalla se muestren colores fuera de gama. Es decir, colores que no se puedan mostrar en el espacio de color que tengamos, en el que estemos trabajando. Si estás preparando, por ejemplo, un diseño para impresión, puedes activar el aviso de gama para ver qué colores RGB no pueden reproducirse correctamente en CMYK. Y pasamos ahora a la siguiente sección, que es unidades y reglas. En unidades, bueno, para ver esto, primero voy a mostrar las reglas. Comando R en Mac, control R en Windows, aparecen aquí arriba las reglas. Entonces, unidades y reglas. Aquí elegís la unidad en la que se van a mostrar los valores en las reglas. Lo tengo en píxeles, podéis cambiarlo a pulgadas, a centímetros, veis cómo os cambian aquí a milímetros, cómo os cambian aquí las unidades en las reglas. Lo dejo en píxeles. Cuando creáis un texto, estoy creando este texto, lo pongo en 220 puntos, pero la unidad veis que está en puntos. Podríais cambiarlo también para que los textos, en vez de estar en puntos, estén, por ejemplo, en píxeles o en milímetros. Lo cambio a milímetros y ahora selecciono este texto y veis que la unidad del tamaño del texto es milímetros. Más cosas dentro de unidades y reglas. En caso de que creéis una composición en columnas, pues aquí definiríais la anchura de las columnas. Por defecto, 180 puntos, pulgadas, el tamaño que pongáis, y el medianil, la distancia entre columna y columna. Luego aquí tenéis otro bloque con resoluciones preestablecidas para documentos nuevos. Cuando abráis un documento nuevo, dándole a comando N o control N en Windows, por defecto, si es un documento para impresión, va a tener una resolución de 300 píxeles por pulgada. Podéis cambiar tanto el valor como las unidades por pulgada o por centímetro. Y si va a ser para pantalla, va a tener por defecto una resolución de 72 píxeles por pulgada. También lo podéis cambiar si queréis que por defecto las imágenes que queréis para pantalla sean o para impresión tengan otra resolución. Y luego tenéis tamaño de puntos picas, que es la forma en la que Photoshop hace la conversión de puntos a picas. La forma tradicional de calcularlo es que una pulgada son 72,27 puntos y PostScript lo que hace es redondearlo a 72. Por defecto lo dejaría en PostScript, salvo que por algún motivo muy concreto tengáis que utilizar la conversión tradicional. Que lo utilizaréis esto, pues en caso de que en caso de que trabajéis con archivos antiguos, con tipografía tradicional, no sé, bueno, no creo que sea lo habitual, pero tenéis la opción de hacerlo. Y pasamos a la siguiente sección, guías, cuadrículas y sectores. En Photoshop, como sabéis, podéis crear guías pinchando y arrastrando desde las reglas o dándole a vista guías, guía nueva, y veis que estas guías que me han creado tienen este color cian. Si queréis podéis cambiar el color de las guías desde aquí, que en vez de cian sea cualquiera de estos otros colores o un color a medida. Las guías que se muestran cuando trabajáis con mesas de trabajo, voy a crear un par de mesas de trabajo. Cuando creéis una guía es de otro color un poco más azul, pues lo mismo. El color de esas guías lo podéis cambiar desde aquí. El color de las guías inteligentes. Cuando paséis el cursor por límites de capa, estas guías que os muestra delimitando la capa, también podéis cambiarles el color. Pues todas estas referencias visuales que tiene Photoshop, pues también con los colores de los sectores, las cuadrículas también, el color de la cuadrícula, el color de los trazados, el color de los controles. Creamos un trazado con la herramienta pluma, por ejemplo. Todos estos colores de guías y de referencias de ayudas visuales que nos da Photoshop, podemos cambiarlo. En este caso, porque estamos trabajando con un fondo blanco, lo vemos muy bien, pero si el fondo de la imagen fuera un tono similar a este azul, nos costaría ver el trazado, pues podemos cambiarle desde preferencias todos estos colores de guías, de cuadrículas, de sectores y de trazados. La siguiente sección es plugins. La primera opción que tiene es un checkbox que nos permite mostrar todos los grupos y nombres de filtro en la galería de filtros. Si lo tenéis desactivado, vais a filtro, galería de filtros, y vais a ver pues una serie de filtros. Y si lo tenéis activado y vais a filtros, galería de filtros, Photoshop en principio os muestra un número mayor de filtros, incluyendo los que por defecto están desactivados. Después tenemos activar modo de desarrollador, que permite habilitar funciones avanzadas destinadas a desarrolladores de plugins de Photoshop. Si es vuestro caso, que sois unos desarrolladores de plugins, sabréis cómo funciona, y si no es vuestro caso, como tampoco es el mío, pues dejarlo desactivado y ya está.
Luego tenéis generador, podéis darle a activar generador. Generador es una herramienta interna de Photoshop que permite crear automáticamente archivos desde capas o recursos del documento y comunicarse con otras aplicaciones mediante scripts o mediante una red local. Entonces con esto activaríamos el generador. Activando conexiones remotas permitiríamos que Photoshop se conecte con otro servidor o con otro dispositivo dentro de nuestra red. Esto por ahora está fuera de alcance de este curso, así que no lo voy a explicar. Si tuvierais mucho interés en esta parte, pues dejadlo en los comentarios y vemos la opción de dedicar una lección a esto. Y luego en extensiones heredadas, en caso de que los tengáis activados, permiten compatibilidad con sistemas antiguos de extensores de Photoshop, los sistemas antiguos de plugins. Pues, en caso de que tengáis algún plugin antiguo que queréis utilizar, pues posiblemente estas opciones os venga bien tenerlas activadas. Pasamos a la siguiente sección, que es texto. Y hay una serie de checkbox que podéis activar o desactivar. La primera es usar comillas tipográficas. Cuando estáis escribiendo un texto, en vez de usar las comillas rectas, las estándar, utilizar las comillas que son diferentes al comienzo y al final. Imagino que entendéis a qué me refiero. Sería esto. Estas que al comienzo van hacia un lado y al final hacia el otro. Estas son las comillas tipográficas y las otras serían las comillas rectas. Luego, habilitar protección de pictogramas que faltan. En caso de que en una familia tipográfica falten caracteres, como puede ser, por ejemplo, cuando utilicéis un emoji en una tipografía que no tenga emojis, si tenéis esto activado, en vez de no aparecer, aparecerán como un cuadro, como un rectángulo, para que os deis cuenta de que ahí falta un carácter. Luego, mostrar nombres de fuentes en inglés, pues lo que hace, en caso de que las tipografías tengan la traducción en los dos idiomas, en vez de poneros negrita, os pondrá bold, y en vez de poneros cursiva, os pondrá italic. Ese tipo de cosas. Os lo pondrá en inglés. La siguiente opción, utiliza la tecla S para validar texto. Quiere decir que si estáis escribiendo un texto y le dais a la tecla ESC, os saldrá del editor de texto y guardará los cambios, aplicará los cambios al texto que hayáis editado. Si esto lo tenéis desactivado, si lo tenéis desactivado, lo que hará será salirse del editor de texto y no conservar los cambios que hayáis hecho. La siguiente opción, establecer tamaño de fuente predeterminado automáticamente, hace que Photoshop por defecto ajuste el tamaño de texto por defecto dependiendo de la resolución del documento del monitor. Si no, pues lo desactiváis y elegís vosotros el tamaño que queráis. Luego, activar pictogramas alternativos de capa de texto. En caso de que la tipografía que estoy utilizando tenga diferentes versiones de un carácter, os lo va a mostrar Photoshop para que podáis cambiarlo. La siguiente, rellenar nuevas capas de texto con texto de relleno. O sea, yo ahora mismo escribo, le doy a texto y hago clic. Por defecto me pone Lorem Ipsum, me mete texto de relleno. Si queréis que aparezca el cursor sin texto, pues lo desactivaríais. Desactivaríais la opción esta, rellenar nueva capa de texto con texto de relleno. La siguiente opción, detección automática de listas numeradas y con viñetas mientras se escribe. En caso de que empecéis a redactar un párrafo poniendo 1 y punto, ya Photoshop va a entender que es una lista. Ya pasar a la siguiente línea, reconoce que es una lista. Lo mismo que si empezar el párrafo con un guión, ya Photoshop entiende que es una lista y en las siguientes líneas directamente me pone el guión del inicio de la lista. Si no queréis que se comporte así, aquí desactivaríais la detección automática y luego aquí en tipografías os aparecen las 10 más recientes que he utilizado. Si queréis que os aparezcan más o menos de 10, podríais cambiarlo aquí, el número de fuentes recientes para mostrar. Pasamos a la siguiente sección, que es controles mejorados. Aquí esto va a cambiar en función de vuestro sistema operativo y vuestro ordenador. En mi caso me muestra esta opción para mostrar o no mostrar los ajustes de propiedad del toolbar, de la barra que aparece en los teclados de algunos ordenadores de Apple. La siguiente es previsualizaciones de tecnología. Y en esta pantalla Photoshop nos muestra algunos ajustes experimentales o en fase de prueba que podemos activar o desactivar. Si hacemos cambios aquí, se aplicarán la siguiente vez que iniciemos Photoshop. La primera, activar conservación de detalles 2.0 tras aumento de escala. Lo que hace es activar un algoritmo mejorado de remuestreo de imágenes cuando escalamos una imagen, que nos permite obtener más detalles al ampliar una imagen. Este algoritmo usa inteligencia artificial y análisis de textura para mantener más nitidez en la imagen resultante. Entonces, en caso de que queráis utilizar esta técnica de remuestreo de imágenes, podéis activarlo. Por defecto yo lo tengo activado. Luego, la siguiente opción es activar herramienta trazado con detección de contenido, que es la herramienta esta, trazado con detección de contenido, que nos permite, mediante inteligencia artificial, hacer trazados, veis aquí, más fácilmente dependiendo del contenido de la imagen. Es otra herramienta experimental de Photoshop ahora mismo que podéis desde aquí activarla o desactivarla. Después está gestión de color precisa para visualización HDR, que habilita un sistema de gestión más avanzado para pantallas HDR.
permitiendo mostrar mayor rango dinámico y contraste en imágenes HDR. Para eso necesitáis un monitor que sea HDR para poder activarlo y aprovechar esta opción. La siguiente opción son vistas previas precisas para documentos de 16 bits que muestran una previsualización más fiel de la imagen en este tipo de documentos. La siguiente, abrir JPG sin capa de fondo. Cuando abrís un JPG, por defecto os lo abre con la imagen como capa de fondo. Veis aquí que pone fondo y que la capa está bloqueada. Si queréis, por ejemplo, mover la capa, tendríais que desbloquearla haciendo doble clic en la capa y la desbloquearíais. Ya no tiene el nombre fondo, ni aparece el candado y ahora me deja moverla. Si le dais aquí a abrir JPG sin capa de fondo, os lo abriría pues tal cual está aquí ahora, sin estar bloqueada y sin la capa de fondo. Que en caso de que estéis trabajando, por ejemplo, con muchas imágenes que queréis editar, para no tener que ir una a una desbloqueando el fondo, os puede resultar útil activar esta opción. Y luego la última opción es habilitar interfaz de usuario moderna, que lo que hace es modificar el aspecto, aquí lo pone abajo, de algunas barras de control y cuadros de diálogo para que sean más coherentes con otras aplicaciones del entorno de Adobe. Si lo deshabilitáis, veréis algunos elementos de la interfaz de usuario de Photoshop con un aspecto ligeramente diferente. Bueno, pues por defecto no está bien que esté activado, sobre todo si trabajáis con otras herramientas del entorno de Adobe. Y por último, llegamos ya a la última sección de preferencias. Tenéis esta opción para uniros al programa de mejora de Adobe Photoshop. Si le dais a que sí, que os gustaría participar, compartís datos sobre el uso del programa con Adobe, pues para que ellos tengan información de cómo usáis el programa para mejorar, para seguir mejorando y desarrollando el software. Aquí os dice qué datos recopila Adobe y cuáles no, en caso de que queráis colaborar con Adobe dándoles información de vuestro uso de la herramienta, pues lo activaríais. Y con esto ha sido largo, ha habido muchas opciones, pero terminamos ya de ver todas las preferencias de Adobe Photoshop. Y hasta aquí esta lección dedicada a las preferencias de Photoshop, un apartado que muchos usuarios pasan por alto pero que puede marcar una gran diferencia en la forma en que trabajas con el programa. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo, dale a me gusta y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Ya solo quedan 2 lecciones para completar el curso tal y como lo había planteado originalmente. Y mientras preparo estas últimas clases, sigo pensando qué hacer después. Si continuar el curso con nuevas lecciones, si darlo por cerrado o si empezar una nueva serie dedicada a otra aplicación como Illustrator o InDesign. Pero quiero saber qué opinas tú. ¿Qué te gustaría ver en los próximos tutoriales del canal? Déjamelo en los comentarios, que los leeré todos y me ayudará mucho a decidir los próximos pasos. Nos vemos muy pronto en la siguiente lección del curso completo y gratuito de Adobe Photoshop. Gracias por ver el vídeo y por seguir formando parte de esta comunidad creativa.